Libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a darle observación al texto. Vamos a estar mirando del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces, en estos tres pasajes iniciales de este capítulo 12, vamos a estar viendo tres temas importantes. Primero de ellos, como ya lo observamos en el pasaje, vamos a hablar acerca del libro de la vida. Entonces, el contexto de este capítulo 12 ha venido desde el 10. Inicia desde el 10. Hace parte de una sola revelación que Dios ha venido mostrando a su siervo Daniel, quien estaba preocupado por el fin del cautiverio en Babilonia y por la restauración de su pueblo. Eso era lo que Daniel tenía en mente. Recordemos que cuando él inicia su oración y su tiempo de devoción al Señor, él tiene en mente cuándo Israel va a regresar a su tierra, cuándo será restaurada Jerusalén, ¿sí? Y es en respuesta a esa petición que Dios le muestra todo lo que le ha venido dando a través de estos capítulos. Entonces, a raíz del clamor de Daniel, Dios contesta exponiéndole todo lo que tendrá que ver con Israel, no solamente en el tiempo de Daniel, sino más allá. Dios lo lleva hacia el futuro y le muestra lo que ha de ser el destino de la nación. Ciertamente el profeta debió quedar atónito al enterarse de todo lo que ha de suceder a su amada patria. Veíamos que en el capítulo 11 hablábamos de las guerras entre los reyes del norte y los reyes del sur, y decíamos que obviamente Israel, al estar ubicado en ese fuego cruzado, se veía afectado. Y veíamos que Antíoco Epífanes, después de que trató de invadir Egipto, después de que intentó apoderarse del reino del sur, no lo logró, y en su viaje de regreso se desquitó ¿con quiénes? Con los judíos. Entonces, lo que aquí vamos a ver tiene relación con lo que hemos estado observando en los capítulos anteriores. Y a diferencia del anticristo, en el versículo final del capítulo 11, miremos que dice: llegará a su fin y no tendrá ¿qué? ¿Qué ocurrirá con el anticristo? Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, ¿sí? A pesar de que este personaje tendrá todo el respaldo del poder satánico, sin embargo llegará a su final. Llegará a su final porque Dios lo ha determinado de esa forma. Y a diferencia de este personaje macabro que se ha de presentar, que se ha de manifestar en el futuro, a diferencia de él, Israel es el que prevalece con Dios. Israel sí tiene quien le ayude. Eso lo decíamos el domingo anterior. Israel sí tiene quien le ayude. Israel no está solo. Entonces acá vimos en el versículo 1 que se levantará ¿quién?
¿De quién se hace mención allí? De Miguel. ¿Y quién es Miguel? Alguien principal y poderoso que defiende al pueblo de Daniel, que está guardando por Israel. Este es Miguel. Si la nación necesitaba de su ayuda en los días de Daniel, ¿cuánto más la necesitará al final de la gran tribulación? Decíamos que todo lo que ocurre aquí en el plano físico es porque está ocurriendo algo también en el plano espiritual. ¿Sí? En el plano espiritual hay un gran conflicto, una lucha, una batalla. Y esa batalla de alguna manera se manifiesta también aquí en lo físico. Entonces Miguel lucha a favor del pueblo de Dios, del pueblo de Daniel. Ahora, notemos que se relaciona directamente con el tiempo del fin. ¿Qué será eso del tiempo del fin? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Sí, tiene relación con la venida del Señor para establecer su reino, ¿correcto? Será el periodo cuando el anticristo desencadene la persecución universal contra el pueblo de Israel. Recordemos que inicialmente lo que marcará el inicio de la semana 70 será un pacto que Dios hará con Israel. Pero ¿qué va a hacer a la mitad de la semana? Rompe el pacto, rompe ese acuerdo, esa alianza, traiciona a la nación, y en ese momento empieza la persecución, empieza el asedio, el acoso, la guerra contra el pueblo judío. Va a haber un tiempo terrible de persecución. O sea, lo que vimos en los días de Antíoco apenas fue una pequeña imagen, una pequeña idea de lo que va a ocurrir cuando el anticristo se manifieste. Entonces estamos hablando de la tribulación de los postreros días para la nación de Israel, que obviamente consistirá en las persecuciones del anticristo. Entonces será cuando aquel inicuo quebrante el pacto y desencadene la persecución contra el pueblo de Dios. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde el principio, como no lo ha habido desde que existen las naciones. Será algo sin precedentes. Será algo que no va a tener algo semejante, que se le compare o que se le iguale. A pesar de que la nación de Israel ha pasado por tiempos de angustia, como los que tuvieron que vivir cuando Hitler, el Holocausto, en donde murieron millones de judíos, eso no será comparable con lo que viene sobre ellos. Ese holocausto no se comparará. O sea, dice que será un tiempo de angustia cual no lo ha habido ni lo habrá desde que existen las naciones. El Señor dice con respecto a esto en Mateo capítulo 24: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo en las nubes con poder y gran gloria. A pesar de que muchos han intentado ubicar estos sucesos en el pasado, ¿será que el texto nos permite llegar a esa conclusión de que esto ya ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llegar a esa conclusión? Muchos dicen, sí, esto ocurrió en el año 70 de nuestra era. Lo acabo de decir en el pasaje que estaba citando de Mateo. ¿Qué ocurrirá después de que esto suceda? Después de esta gran tribulación sin precedentes, ¿qué va a ocurrir? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Entonces, si ya ocurrió, ¿por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué Cristo no ha venido? El pasaje no da para llegar a esa conclusión. Entonces, el texto jamás enseñará que la tribulación anunciada en Mateo 24 ocurrió en el año 70 de nuestra era. La tribulación final de la que estamos hablando, nuestro Señor dice que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No se trata de una tribulación momentánea, no es un pequeño susto, una angustia, no, pasajera, no. Se trata de una tribulación que no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad. Afectará no solamente a la nación de Israel, sino también a todos los moradores de la tierra. Entonces, frente a la preocupación de Daniel por Israel, el mensajero celestial le promete que su pueblo será protegido contra las embestidas del mal. Pero esto no significa que sean librados del tiempo angustioso. Recordemos qué ocurrió en capítulos anteriores de este libro a Daniel, a Sadrach, Mesac y a Abednego. ¿Fueron quitados de la prueba? ¿Qué le ocurrió a ellos? Fueron lanzados al horno de fuego y a los leones. ¿Pero qué hizo Dios allí? Los libró, los guardó. ¿Sí? De la misma forma como Dios lo hizo con sus siervos en el pasado, con sus siervos aquí en el estudio de Daniel, de esa manera lo hará con Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Los propósitos de Dios nunca fallarán. Él guarda a su pueblo para la salvación preparada que ha de revelarse en el tiempo del fin. La expresión tu pueblo tiene que ver con quiénes. Cuando Dios le dice a Daniel tu pueblo, ¿a quiénes hace referencia? ¿A los creyentes? Algunos piensan eso. Dicen, no, aquí se puede incluir la iglesia. Pero es que la iglesia no es Israel. ¿Sí? Aquí se está refiriendo al pueblo judío. Al pueblo judío. No podemos meter la iglesia ahí donde no está. Y notemos que el término tu pueblo se añade con los que están escritos en el libro. Es decir, que no todo israelita será salvo, sino solamente un remanente de creyentes. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro, es decir, los escogidos, y por causa de quienes aquellos días han de ser acortados. Los pocos creyentes que sobrevivan a la tribulación recibirán honores, mientras los que mueran por su testimonio serán levantados de entre los muertos para reinar con Cristo. Hemos escuchado muchas cosas acerca del libro de la vida. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado cosas acerca de esto? Y en muchas partes le dice, venga para acá, pasen al frente, repitan esta oración conmigo. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. ¿Será que Dios está allí con un gran lápiz en el cielo apuntando a todos aquellos que repiten esa oración? ¿Será que Dios tiene un gran borrador y está eliminando a los que se portan mal? Pues eso es lo que están enseñando en muchas partes. Eso tristemente es lo que están enseñando en muchos lugares y no tiene nada que ver con lo que nos enseña la palabra, no tiene nada que ver con lo que nos dice el texto. Notemos que los inscritos aquí en el libro son del pueblo de Daniel, es decir, que son judíos. Son judíos.
Con todo esto, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor habla a los 70 cuando les comisiona y regresaron después felices porque los demonios se sujetaban en su nombre, y el Señor les dice: no se alegren de eso, no se alegren por eso, alégresen de que sus nombres, ¿qué? Estén escritos en el libro de la vida. Entonces mire usted que para la iglesia en el Nuevo Testamento también aplica esto del libro de la vida. También en Apocalipsis, en el contexto del juicio, Juan dice que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros en plural fueron abiertos. Y luego se menciona de otro libro en singular, el cual es el libro de la vida. Y dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces definitivamente en el cielo hay un registro. Aún los inconversos creen que al llegar al cielo allí está Pedro con un manojo de llaves, no el hermano, sino aquel que ellos tienen por el precursor y el fundador de la iglesia, ¿no? Y Pedro está allí recibiéndolos con un manojo de llaves, y entonces mira la lista y dice: bueno, ¿y cómo es su nombre? Ay, no está, al infierno. Ese es el concepto que tienen muchos. Pero definitivamente Dios tiene un registro en el cielo de todos aquellos que ha de salvar. Y Moisés lo sabía cuando le pide al Señor. Moisés le dijo al Señor: ráeme de tu libro. Imagínese esa petición: bórrame, quítame de tu libro, le dice Moisés a Dios. Entonces ahora surge la pregunta: ¿puede Dios borrar a alguien del libro de la vida? ¿Puede Dios borrar a alguien, decir: bueno, este lo tengo acá, pero no se ha portado bien, vamos a eliminarlo? ¿Será que sí? Notemos lo que Jesús confirma a la iglesia de Sardis. Le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, porque aquí dice el Señor que no borrará su nombre del libro de la vida, ¿podemos llegar a la conclusión de que sí lo hará con algunos? Es un error. El Señor está diciendo que no lo hará. No borraré su nombre del libro de la vida. El Señor conoce a sus fieles, por tanto, nada les podrá separar de su amor en Cristo Jesús. Según el diccionario bíblico, el libro de la vida es un libro celestial en el que se escribe el nombre de los justos, es el registro de los creyentes destinados a la vida eterna. En el juicio final, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, los que no se hallen escritos en el libro de la vida, ¿a dónde van a ser lanzados? Al gran lago que arde con fuego y azufre, al infierno eterno. A menudo nosotros cantamos: cuando allá se pase lista. ¿Qué decimos? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero ¿realmente tenemos la certidumbre de estar en esa lista celestial? ¿Usted está seguro de que su nombre figura en el registro del cielo? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos de que es así? ¿Quiénes pueden saber que su nombre está en el libro de la vida?
Me dan muchas respuestas. No les alcanzo a coger, pero bueno. Los que pueden estar seguros de que su nombre está en el libro de la vida son aquellos que tienen al Hijo. El Señor dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Usted puede estar seguro, si ha respondido por la fe al Señor, que su nombre está en el libro de la vida. Si no lo ha hecho, si no ha confiado en Cristo, si todavía está rehusando hacerlo, si no ha creído en el Señor, si le ha dado la espalda, si no ha confiado en Él para la salvación de su alma, puede estar seguro que su nombre no está. Porque si no lo ha hecho, si le han predicado el Evangelio y no lo ha aceptado, es porque seguramente su nombre no está. Ahora podemos pensar, ¿será que Dios arbitrariamente va a condenar a algunos y salvar a otros? No. Todo lo que tiene que ver con la salvación, Dios lo ha provisto, Dios lo ha preparado en su dádiva, en su gracia, en su amor. Él ha hecho provisión de todo para la salvación del hombre. Simplemente aquellos que no quieren aceptarlo, aquellos que rehúsan a hacerlo, se van directamente al infierno porque quieren estar allá. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es uno de los pasajes más explícitos del Antiguo Testamento donde se habla de la resurrección corporal. Aquí no estamos hablando de una resurrección moral ni espiritual como muchos lo han querido entender. No, el versículo enseña claramente la doctrina de la resurrección del cuerpo. La resurrección, la cual está relacionada con los tiempos del fin y particularmente con la segunda venida de Cristo a la tierra. Algunos serán resucitados para entrar con Cristo en el milenio y los otros serán resucitados al final para ir al juicio del gran trono blanco. Estas dos resurrecciones se explican más detalladamente en Apocalipsis 20. No todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en el mismo momento. Allí tenemos una imagen. Aquí aparece. Ahora, cuando la Biblia habla de resurrecciones, debemos de tener en cuenta que hay varias. Se mencionan varias resurrecciones. En el Antiguo Testamento hubo hombres que resucitaron. En el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento algunos hombres resucitaron. Nómbremelos. El hijo de la viuda cuando fue el profeta Elías. El hombre que llevaban a enterrar, que cayó encima de los restos del profeta Eliseo, también resucitó. Entonces podemos decir, bueno, pero si en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones, entonces ¿por qué la Biblia habla de que Cristo es las primicias de la resurrección? Porque a diferencia de ellos resucitaron para volver a morir. Incluso el mismo Lázaro resucitó para volver a morir. Y el día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, según el Evangelio de Mateo, hubo personas que se levantaron de la tumba y vinieron a Jerusalén. El día que nuestro Señor murió en la cruz hubo resurrecciones. Pero a diferencia de ellos, resucitaron para volver a morir. El único que ha resucitado para vivir por siempre es nuestro Señor. Por eso Él es las primicias, según lo explica el apóstol Pablo. Mire que en la revelación progresiva, Cristo es las primicias. Pero luego cuando Cristo regrese, habrá resurrecciones. ¿Sí? ¿Cuál será
la primera resurrección que ha de suceder, según lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses? No en la segunda venida de Cristo, porque es que lo que pasa es que cuando el Señor venga por su iglesia, esa no es la segunda venida. Ese es el rapto o arrebatamiento. Nuestro Señor viene a recoger a su iglesia. ¿Qué dice Pablo? Dice, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Ahora, cuando el Señor venga por su iglesia, habrá resurrección. ¿De quiénes? ¿Quiénes resucitarán ese día? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí la clave para entender eso es la preposición en Cristo. Los que son de Cristo, los que están en Él. Esa es la clave para entender quiénes son los que van a resucitar. No todos, no todos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra nuevamente, también habrá una resurrección. ¿Sí? Los muertos de la gran tribulación, aquellos que sean decapitados y que pierdan su vida por causa del testimonio de Cristo, van a ser resucitados y van a entrar al reino. Entonces allí hay otra resurrección que no se debe distinguir con la de la iglesia en el arrebatamiento. Y luego la resurrección final, la resurrección de todos los que no resucitaron en las dos primeras, van a resucitar al final para ir al juicio del gran trono blanco. Ahí tenemos otra imagen. Mire que esta resurrección se ve más bonita que esta. Traje dos imágenes para que usted pueda hacer la distinción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una es resurrección para vida o resurrección de vida, y la otra es resurrección de muerte y de condenación. ¿Cuándo quiere usted resucitar? ¿Cuándo va a resucitar? ¿En el juicio del gran trono blanco? No, en el juicio del gran trono blanco no. Esta será la segunda será una resurrección de condenación, de muerte. Los creyentes resucitarán primero para vida. Una paráfrasis de este pasaje sería: y muchos de entre los que duermen en el polvo serán despertados, estos para vida eterna, pero aquellos, es decir, el resto de los que duermen, no despertarán en este tiempo, sino lo harán al final para vergüenza y confusión perpetua. Al final, entonces, mis hermanos, todos resucitaremos, buenos o malos, todos resucitaremos. Creemos esta doctrina. Para los judíos era algo nuevo. Lo que Daniel está diciendo acá, para ellos era algo nuevo. Ellos creían en la resurrección para vida solamente. Por eso recuerdan que cuando la hermana de Lázaro le dijo al Señor, ¿cómo le respondió ella? ¿Recuerdan? Sabemos que resucitará en el día postrero. Sabemos que resucitará en el día postrero. O sea, los judíos tenían la idea de que al final los muertos iban a resucitar, ¿sí?, para salvación. Pero no tenían lo que Daniel está diciendo acá, la idea de que iban a resucitar para vergüenza, para condenación y para confusión perpetua. Entonces, mi hermano, si usted ha confiado en Cristo, no morirá eternamente. Porque Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero si no lo ha hecho, no espere, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Si usted todavía no ha creído en el Señor, no espere, no diga: ay, después,
Yo voy a buscar de Dios después, cuando ya me pensione y tenga el tiempo para hacerlo. Otros dirán, no, después, todavía estoy muy joven. Voy a disfrutar unos años la vida y ya después, cuando el Señor me permita, entonces lo haré y me consagraré a Él. Pero tal vez sea demasiado tarde. Ahora la puerta está abierta. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Al igual que en los días de Noé, como veíamos en el estudio del Génesis, la puerta estaba abierta, la invitación era para todos, solamente tenían que atravesarla, entrar y ser salvos. Pero muchos la rechazaron. Y después, cuando estaban pereciendo allí anegados por el agua, le rogaban a Moisés, ábrenos que perecemos. A Moisés no. No están concentrados. Por ahí preguntan, ¿por qué Moisés no llevó pulgas al arca? Porque no fue Moisés. Entonces, mis hermanos, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Solamente usted tiene que entrar, cruzar, atravesar por ella. Y la puerta es Cristo. La puerta de la salvación. No espere pensando tal vez que después lo hará, porque tal vez no llegará ese momento. Bien, terminamos con el versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, según el contexto, son los que se percatan del engaño del anticristo, quienes también guiarán a otros a la verdad durante el periodo de la tribulación. En los días de Antíoco Epífanes hubo hombres sabios, hubo hombres entendidos que tuvieron disposición de morir por la verdad eterna de Dios. Al final también Dios levantará hombres fieles que den testimonio de su verdad durante el tiempo de la gran tribulación. Dios levantará hombres que estén allí enseñando a otros, guiando a otros. Parte de ellos, ¿quiénes serán? ¿Quiénes se levantarán al final para predicar la palabra de Dios? 144,000 sellados. Varias veces me han preguntado por quiénes son. Sí, ahí está, 12,000 de cada tribu. 144,000 sellados estarán dando testimonio durante ese tiempo. Ellos serán entendidos o sabios porque reciben el mensaje de Dios y se identifican con la persona de Cristo, con el Mesías. A pesar de que estarán en medio de gran tribulación, enseñarán la justicia de Dios a la multitud. El acto de resplandecer es un privilegio que tienen todos los creyentes. ¿Será que nosotros también somos luminares de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí? ¿Sí? ¿Pero de quién es la luz? ¿Nuestra? ¿Qué somos nosotros entonces? Portadores de la luz del Señor, pero la luz no es nuestra porque la luz es Él. Mucha gente trata de ser estrella en el mundo efímero del espectáculo. Quieren brillar. ¿Se han escuchado? Ay, alcanzar el estrellato, sueñan muchos. ¿Cómo me gustaría ser una gran estrella del fútbol? Ser una gran estrella, un gran cantante, una gran actriz. Ser reconocido y brillar. Pero ¿será que esa clase de espectáculo permanecerá? Es algo vano. Es algo temporal, el estrellato que el mundo brinda. Entonces aquí Dios nos dice cómo podemos ser verdaderas
estrellas, verdaderos luminares eternos. Dios nos está diciendo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser verdaderas estrellas que tengan brillo eternamente? Dando testimonio de Dios, predicando a Cristo, compartiendo a otros. ¿Cuánta falta nos hace en el mundo actual hombres que guíen a otros a la verdad, que conozcan la palabra de Dios y que se identifiquen con Jesucristo? ¿Cuánta falta hacen? Muchísima. Hombres que no dependan de las circunstancias ni del medio que les rodea para guiar a otros a la justicia divina. Hombres fieles en transmitir la verdad de Dios. Por eso, joven y amigo que me escucha, no aspire a ser reconocido como una estrella del mundo. No aspire a ser un gran influencer y a tener millones de seguidores. Eso es vano, eso es efímero, eso es pasajero. Concéntrese en servirle al Señor, en dar testimonio para Él, porque eso es lo que verdaderamente trascenderá a la eternidad. Eso será lo que cuente cuando estemos delante de Dios. Explicando la parábola de la cizaña, luego de afirmar que los que hacen iniquidad serán echados en el horno de fuego, nuestro Señor dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, mi hermano, ¿quiere usted ser luz del Señor? ¿Quiere usted ser un luminar de Cristo? Empiece a hacerlo, empiece a dar testimonio, empiece a proclamar la verdad de Dios. El cristiano no tiene nada de qué jactarse, por lo tanto le dará al Señor toda la gloria y el reconocimiento, porque solamente Él es digno de recibirlo. Como ya dije, la luz no es nuestra. La luz no es nuestra. La luz que tenemos no es de nosotros, es de Dios, es del Señor. Entonces cualquier persona que influencie a otros en la dirección de la justicia y la rectitud resplandecerá como una estrella con intensidad y resplandor y no quedará sin recompensa. Ahí tenemos una imagen que dice: somos la diferencia. ¿Es usted un luminar de Cristo en el mundo de las tinieblas? En este mundo oscuro en el que vivimos. ¿Brilla? ¿Brilla para Dios? ¿O está oscuro? ¿Está escondido? El Señor dice: no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa. ¿Sí? La luz no se enciende para que se esconda. La luz se enciende para que brille. ¿Está usted brillando en el medio donde Dios le ha puesto? ¿Es un luminar de Dios? Los niños de una escuela salieron de visita a una catedral gótica. ¿Saben qué es una catedral gótica? Una iglesia de esas antiguas. Y había un niño que era demasiado preguntón, como son muchos niños, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué? ¿Y cómo se come? ¿Sí? Los niños generalmente están haciendo muchas preguntas porque ellos tienen el deseo de aprender. Entonces el profesor le decía: ya, esto es, y le explicaba: esto es una cosa, esto, todo lo que le preguntaba, hasta que finalmente ya lo exasperó, señaló un vitral y le dijo: ¿y qué es eso? Y el profesor le dijo: es un santo, ya cállate. El niño llegó a su casa y le contó a su papá, le dijo: padre, ¿cómo te parece que hoy aprendí lo que es un santo? El papá le preguntó: sí, dime, ¿qué es un santo? ¿Qué entendiste? ¿Qué es un santo? Dijo: un santo es todo aquel que deja pasar la luz.
Qué tremenda, ¿no? Es todo aquel que deja pasar la luz. Es decir, que es todo aquel que permite que Cristo brille a través de su vida. La luz, como ya les dije, no es nuestra. La luz es del Señor, la luz es de Dios. Si permitimos que su luz se vea a través de nosotros, entonces seremos santos, seremos escogidos y seremos para su gloria en este mundo de maldad y de oscuridad. Amén.